Nos metemos de lleno en un análisis del poema Murmurio de Poeta de Maya de Melo Lopo. Un poema bien interesante. Sí. Y la fuente que tenemos es justo un análisis detallado que se enfoca en cómo funciona como un lamento, ¿no? Y una reflexión sobre el legado de Miguel Hernández, el poeta español. Exacto. Nuestra misión aquí es, desentrañar las ideas clave de ese análisis sobre la libertad, el sufrimiento y cómo se conecta con luchas más universales. Un buen desafío. Empecemos con algo que la verdad llama la atención enseguida. El análisis resalta mucho una línea, una que parece paradójica. Ajá. Es esta. Se fostesol me liberto y sin conseguir ser libre te escribo. Que sería algo como, si fuiste sol me libero y sin conseguir ser libre te escribo. Suena como un acertijo, ¿no? Sobre ser libre sin serlo. Totalmente. Y eso es lo fascinante que señala el análisis. Cómo desde el vamos se plantea esta idea de que la libertad es quizá una ilusión, o al menos algo muy complejo. Claro. La poeta, según esta interpretación, se siente como iluminada, ¿no? Liberada por esa luz de Hernández, el sol. Pero al mismo tiempo... Pero a la vez, reconoce que no es libre del todo. Sigue atrapada. Quizá como él lo estuvo. Entiendo. Y el análisis profundiza más. Cita otra línea que es clave. A libertad de no es libre, ten dictadura y exiliada vigía. La libertad no es libre, tiene dictadura y exiliada vigila. ¡Wow! Exacto. Es una imagen potente. Entonces, lo que sugiere el análisis no es solo un sentimiento personal de la poeta. No, no solo eso. Sino como una declaración más amplia sobre cómo es la libertad cuando hay opresión. ¿Va por ahí? Justamente, la interpretación que da el análisis es que el poema usa la vivencia de Hernández para decir que la libertad misma, puede estar vigilada, controlada, casi, encarcelada. ¡Qué fuerte! Sí, la humanidad, digamos, reflejada en el poeta, vive como en una jaula metafórica. Es una idea central que el análisis extrae de esos versos. ¿Y si la libertad es así, como una ilusión vigilada? ¿Cómo se trata el sufrimiento? Sobre todo el de Hernández. El análisis menciona imágenes muy crudas. Muy físicas, sí. Habla de pastor con zapatos subterrados, pastor con zapatos enterrados y rayo arrancóte a pele, el rayo te arrancó la piel. Son imágenes que impactan. Impactan mucho, sí. Y el análisis sostiene que esa crudeza es buscada, es intencional. ¿Para qué? Según el análisis, esas imágenes nos conectan de forma muy directa con los orígenes humildes de Hernández, ¿no? El pastor. Claro. Pero también con la violencia más brutal. La guerra, la injusticia, lo que lo golpeó tan fuerte. Como si un rayo, literalmente, le arrancara la piel. Es muy gráfico. Muy gráfico. El análisis insiste en que el poema no le huye a lo visceral. Se refiere a Hernández como bello desnutrido. Bello desnutrido. ¿Qué combinación? Sí, vulnerabilidad y estética, de algún modo. Y recuerda cómo mataron tuas palabras no terror. Mataron tus palabras en el terror. Uf, esa frase. Mataron tus palabras en el terror. El análisis seguro ve ahí algo más que el ataque físico, ¿no? Exactamente. El análisis lo lee como la máxima crueldad. Silenciar la voz, el arte, en un clima de miedo absoluto. Va más allá del cuerpo. Sí, toca la aniquilación espiritual, creativa, la que sufren los perseguidos. Y en medio de toda esa crudeza, de esa violencia, el análisis también encuentra un punto de conexión humana muy profunda. Ajá. Con la referencia directa a Nanas de la Cebolla. Dice, tu bebé lloró, mamó leche de cebolla. Tu bebé lloró, mamó leche de cebolla. Sí, para el análisis, ese es uno de los momentos cumbre del poema. Lo ven como la expresión máxima de empatía. No solo admiración. No va mucho más allá. Es una conexión íntima con la tragedia personal que inspiró uno de los poemas más desgarradores de Hernández. Claro, el poema que le escribió a su hijo desde la cárcel. Ese mismo. Para el análisis, este verso muestra que la poeta se mete de lleno en el dolor humano de Hernández. Reconoce esa tragedia familiar tan específica y a la vez tan universal. Pero el poema, según nos dice el análisis, no se queda solo en Hernández. No se limita a él, ¿no? Se abre. Se abre. Menciona a Franco, a Hitler, a Stalin.
¿Cómo interpreta el análisis esa expansión? Pues la lectura que propone el análisis es que al nombrar a estas figuras históricas ligadas a regímenes totalitarios, Sí. El poema lo que busca es universalizar la experiencia de Hernández, poner su sufrimiento individual, que fue intensísimo y muy personal, dentro de un patrón más grande. Un patrón histórico global. Exacto. Un patrón de opresión, de tiranía. El análisis sugiere que el poema nos está diciendo, ojo, lo de Hernández no fue un caso aislado, Sino parte de una lucha continua. una batalla humana constante contra el poder autoritario. Es importante recalcar que esto es cómo el análisis interpreta que el poema contextualiza la tragedia, ¿eh? No es una toma de postura nuestra. Entendido. Es la lectura que ofrece la fuente. Bueno, entonces hemos visto cómo el análisis interpreta esta libertad paradójica, el sufrimiento tan visceral, y cómo conecta la lucha de Hernández con algo universal. Para ir cerrando, el análisis pone el foco en la última línea del poema. Deixar ante so, y so así poderé falar contigo. Te dejaron solo, y solo así podré hablar contigo. Exacto. ¿Qué podemos sacar de ahí según el análisis? Pues mira, esa línea final, tal como la lee el análisis, condensa una idea muy potente sobre la empatía. A ver. Sugiere que la conexión de verdad, el poder hablar con alguien que ha vivido un aislamiento y un abandono tan extremos como los de Hernández, Sí. solo es posible si una reconoce, si confronta esa soledad radical, esa crudeza del abandono. Entiendo, como que hay que mirar de frente esa soledad. Exacto. Y esto, derivado de la lectura del análisis, nos deja pensando, ¿no? Sí, claro. ¿Será que para llegar a una comprensión humana realmente profunda, necesitamos mirar de frente la crudeza del sufrimiento ajeno, del aislamiento, no solo con figuras históricas, Sino en el día a día. claro, en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones? Es una pregunta que queda ahí flotando.